Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener un tiempo para el mensaje de la palabra de Dios. Ahí en el Salmo capítulo 93, por favor. Si usted tiene una Biblia ahí en su casa donde se encuentre, busque el Salmo 93 y voy a leer el primer versículo. Salmo capítulo 93, versículo 1. La palabra de Dios dice así: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. La primera frase dice Jehová reina. No hay absolutamente nada en este mundo que salga de control de las manos de Dios. Si bien hoy podemos ver, hermanos, un mundo en decadencia, un mundo totalmente en crisis, en todos los aspectos que podamos mencionar, gobiernos que no saben manejar esta pandemia, familias destruidas, problemas por donde sea, pero en medio de todo eso, Dios sigue teniendo el control. Una pandemia, hermanos, que ha matado a miles de personas, muchas personas se han quedado sin trabajo, incluso muchas familias lamentablemente han perdido a un ser querido en medio de este tiempo. Pero déjenme decirle una cosa: Dios sigue teniendo control. El Salmo 93, en los 5 versículos, nos enseña en resumen que Dios sigue gobernando este mundo. En el versículo 1 claramente dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. La creación que podemos ver, Dios la tiene en sus manos y no se le sale de control. Aunque cuando vemos una inundación, vemos un terremoto y pensamos ¿qué está pasando? Dios tiene control aún de las catástrofes que pasan en nuestro mundo. En el versículo 2 dice: firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Aunque parezca que nuestros gobernantes están haciendo, déjeme decirle que Dios sigue gobernando este mundo porque le pertenece a Él. Él lo creó. Y quiero hablarles, hermanos, en unos breves minutos sobre Dios tiene control sobre nosotros. Dios tiene control sobre nosotros. Y voy a dar 3 poderosas razones por qué Dios sigue teniendo control de su vida, de mi vida, del mundo, incluso de las catástrofes que ocurren a nuestro alrededor. En el Salmo 93 podemos observar en breve que Dios sigue reinando. Si usted lee allí el versículo número 4, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas. Versículo 5, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Dios tiene control, hermano, primeramente porque Él es Dios. Y no es cualquier Dios. El Salmo 46, en el versículo 10, la palabra dice así en el Salmo 46, 10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Él mismo dice: yo soy Dios, conoced que yo soy Dios. Déjeme decirle que un Dios que ocupara ser demostrado no sería Dios. Dios no ocupa ser demostrado. Usted no ocupa demostrar a Dios porque tanto su deidad se hace presente desde la fundación del mundo. Es más, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios no ocupa ser demostrado. Él ya es demostrado por su misma creación. Y Dios, hermanos, sigue teniendo el control porque Él es Dios, pero no es cualquier Dios. En Jeremías capítulo 10, en el versículo número 6,
La Biblia dice así en Jeremías 16, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Es verdad que el hombre ha hecho muchos dioses. Puede formar un dios de un trozo de madera, de un trozo de árbol, puede formar un dios de una piedra, puede elaborarla, pero Dios es eterno. Mi Dios, no existe nadie que pueda pelear contra Él y le gane una batalla. Nadie se puede comparar a Él. Si usted lee ahí el Salmo 77, en el versículo número 13, oh Dios, tanto es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Dios tiene control, hermanos, de nuestra vida porque Él es Dios. No hay comparación entre Dios y otros dioses por las obras que Él hace. Mire el Salmo 86, en el versículo número 8, Salmo 86, 8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Por eso, hermanos, entendamos que Él tiene el control porque Él es Dios y no es un Dios que pueda compararse con otros. De hecho, si usted lee el Salmo 104, no lo vamos a leer, pero usted puede leerlo ahí en su hogar con calma. El Salmo 104 nos enseña que Dios cuida su creación. Y si usted lee en detalle estos versículos, nos muestra que Dios provee para su creación, pero en cada parte de este capítulo podemos observar por lo menos 3 atributos de Él. En el versículo 1 podemos observar su omnipotencia. Bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Debemos observar su omnipotencia, que quiere decir que Él todo lo puede. En los versículos 3 al versículo 13 podemos observar su omnipresencia, que Él está en todo lugar, en todo tiempo, y que Él habita en todo lugar. Él está en todas partes, aunque parezca que no, es que Dios no está aquí en eso que está pasando. Dios está en todo lugar porque Él es omnipresente. Del versículo 19 al versículo 31 podemos observar su omnisciencia. Dios sabe todo, tu presente, tu pasado y tu futuro. Él sabe lo que piensas, lo que sucede hoy en el mundo, lo que sucede en tu familia, porque Él es Dios. Él es Dios omnisciente. Esos 3 atributos de Dios, hermanos, demuestran que Él tiene el control del mundo y que nada se le sale de sus manos. Esa es la primera razón poderosa, porque Dios tiene control sobre ti. En Isaías capítulo 12, Isaías capítulo 12, en el versículo 2 dice así: He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Dios tiene control sobre nosotros porque Él así lo ha prometido. Ponga eso en su mente y en su corazón. Él así lo ha prometido. Si algo debemos recordar, hermanos, es que Dios es inmutable y que Él no cambia, que Él es el mismo. Aquel mismo Dios que protegió a Israel 40 años sobre el desierto, es el mismo Dios que hoy cuida de su vida. ¿Usted se ha sentido que está yendo al precipicio, que tiene tantos problemas? Déjeme decirle que Dios está allí. Él está presente. Cuando usted camina por el valle de las sombras de muerte, Dios tiene control porque Él así lo ha prometido. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. Isaías 12:2. ¿Has perdido a un ser querido en estos días y piensas que Dios no tuvo control de eso? Déjeme decirle que Dios estuvo ahí y Él está allí.
para sostenerte en tu dolor. De algo mínimo, hermanos, de algo mínimo y aparentemente sin valor, Dios tiene control. Miren cómo dice Mateo capítulo 10, en el versículo número 30. Mateo 10:30 dice así: pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Qué nos enseña esto? Claramente nos enseña que si Él tiene control de algo tan pequeño, cuánto más de cosas más grandes. En Mateo capítulo 6, en el versículo 25 al 26, la Biblia dice que Dios alimenta a las aves. Cuánto más nuestras vidas, nosotros sus hijos. Si Él cuida de las aves, como dice el himno, cuidará también de mí. Él prometió tener cuidado de nosotros. Dice en Primera de Pedro capítulo 5, en el versículo número 7, Primera de Pedro capítulo 5, versículo número 7, dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios sigue teniendo el control. Él lo ha prometido. Él lo ha dicho en su palabra. Porque Él es bueno. Él es fiel. Y hay una tercera razón, y quiero que la vean conmigo en el Salmo 135. Estoy usando en esta ocasión muchos versículos para entender, hermanos, que Dios tiene control. Salmo 135, versículo 6, dice así. Salmo 135, verso 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Sabe por qué Dios tiene control? Porque Él es soberano. Él es soberano. Ocuparía varias horas para poder explicar por toda la Biblia la soberanía de Dios. Pero en una definición contundente sería: Dios hace lo que Él quiere, en el tiempo que quiere y como Él quiere. Déjeme darle un consejo: no trate de comprender la soberanía de Dios. Solo acéptela en humildad, sabiendo que Dios nunca hace nada para dañar a sus hijos. No sabemos el origen de esta pandemia. Hay muchas opiniones. Por ejemplo, muchos dicen que Dios la creó y la mandó. Yo no comparto esa idea. Que el gobierno creó el virus y lo esparció como una bomba. No lo sabemos. Que es un virus que ya existía, solo que tomó fuerza. Que el virus salió de ciertos animales que no se deberían comer. Otra opinión, que el diablo mandó ese virus del infierno. Déjeme decirle que en absoluto nadie lo sabe. Ni el más grande teólogo, ni el más grande científico. Lo que sí sabemos, hermanos, es que de algún modo Dios lo ha permitido. Dios ha permitido toda esta pandemia. Escúcheme bien, no estoy diciendo que Dios mandó esta pandemia. Yo no puedo decirlo. Pero entiendo y comprendo que Dios es soberano. Y en su soberanía, Él ha permitido esto. Lo que sí puedo decirle con toda la convicción es que si Dios ha permitido esta pandemia y va a pasar esto, es para que la iglesia despierte. Usted no puede volver a regresar a la iglesia con la misma apatía, con la misma frialdad, con el mismo pecado cargando, practicándolo. Si Dios le ha permitido para que despierte la iglesia, despierten a los cristianos tibios, fríos. Si usted está apartado del Señor, Dios le ha permitido esto para que usted regrese a sus caminos. Él permite el sufrimiento de nosotros, hermanos, siempre con un propósito: que cada persona que ama a Dios lo va a entender. Dice la Biblia en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. En su soberanía, Dios tiene control de este mundo, de lo que está pasando y de su vida. Por estas tres poderosas razones, no tiene por qué temer a lo porvenir. Confía en Él. ¿Te sientes solo? ¿Tienes problemas? Deja todo en sus manos, que Jehová reina. Él tiene en sus manos al planeta. Mire cómo dice Isaías 40:22, y allí voy a terminar. Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Jehová reina, y eso a usted debe darle confianza a su corazón, que Dios tiene control de usted. Dios les bendiga. Muchas gracias.